de Arquímedes se expresa como todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido recibe un empuje ascendente, igual al peso del fluido desalojado por el objeto. Cuando levantas un objeto sumergido en el agua, te habrás dado cuenta que es mucho más fácil levantarlo que cuando no se encuentra dentro del agua. Esto se debe a que el agua y los demás fluidos ejercen una fuerza hacia arriba sobre todo el cuerpo sumergido dentro del fluido, denominado fuerza de flotación o fuerza de empuje. Esta fuerza es la que hace que un objeto parezca más ligero. A esta se le conoce como flotación. El fenómeno de flotación consiste en la pérdida aparente de peso de los objetos sumergidos en un líquido. Esto se debe a que cuando un objeto se encuentra sumergido dentro de un líquido, los líquidos ejercen presión sobre todas las paredes del recipiente que lo contienen, así como sobre todo el cuerpo sumergido dentro del líquido. Las fuerzas laterales debidas a la fuerza de presión hidrostática que actúan sobre el cuerpo se equilibran entre sí, es decir, tienen el mismo valor por la misma profundidad. Esto no sucede para las fuerzas que actúan sobre la parte superior e inferior del cuerpo. Estas dos fuerzas son opuestas, una debida a su peso que lo empuja hacia abajo y la otra que la empuja hacia arriba. La presión aumenta con la profundidad. Las fuerzas ejercidas en la parte inferior del objeto son mayores que las fuerzas ejercidas en la parte superior. La resultante de estas dos fuerzas deberá estar dirigida hacia arriba. Esta resultante es la que conocemos como fuerza de flotación o de empuje, que actúa sobre el cuerpo tendiendo a impedir que el objeto se hunda en el líquido. Al sumergir un objeto dentro de un líquido, el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen de un fluido desplazado. La fórmula del empuje es igual a densidad por aceleración de la gravedad por volumen. Y bueno, esta fue una pequeña explicación de lo que es el principio de Arquímedes. Tengo un vaso con agua. Al agua le añadí sal. Eso hace que el huevo flote. En esto hay dos fuerzas. Una que es su peso, que es lo que es su peso, que es la fuerza de gravedad, que es lo que hace que se vaya hacia abajo. Y el otro es el empuje del agua, que es lo que hace que suba el huevo. Esto es similar a cuando pones a hervir un huevo, a cocer el huevo en una olla, donde le pones a cocer. Esto igual sucede, ya que cuando el huevo flota, puede flotar el agua, cuando la celda de aire del huevo sea agrandando, lo que esté agrandándolo, lo que hace lo suficiente para permitir que el huevo pueda flotar. Y como segundo, aquí yo formé una bola de plastilina, lo formé como un tipo barquito. Y obviamente, como saben, al hacerlo la plastilina, una bolita no flota, al contrario, se hunde. Y como yo lo formé en un barquito, puede flotar, ya que si es mayor la superficie, o sea, la base de la plastilina, es más probable que pueda flotar, ya que el contacto de la presión es menor, por lo que la plastilina flota, ya que como pueden ver, la superficie es mayor, por lo que al agregarlo al agua la presión es menor, por eso es que la plastilina puede flotar. Como tercer último ejemplo, sería que es un balón flotando en el agua. Eso sucede ya que el balón flota, o ya sea otro objeto flotará cuando su peso es menor o igual al peso del fluido desplazado. Es mayor densidad, mientras mayor densidad sea, mayor es el empuje que ejerce sobre el objeto, por lo tanto más difícil hundirse. Por eso es que es difícil hundirse al agua, ya que hay mayor densidad. Yo les daré una experimentación del principio de Arquímedes. Bueno, su palabra más reconocida es: cada cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje vertical de abajo hacia arriba. Yo les voy a mostrar ese ejemplo con un vaso de agua y con una piedra. Bueno, vemos que el agua está más de la mitad, no llega hasta acá arriba. Cuando sumerjamos la piedra, va a ejercer una fuerza hacia arriba. Esa agua que va a sumergir hacia arriba será el mismo peso que tiene la piedra. Nosotros lo tenemos aquí y voy a proceder a poner la piedra en el agua. Como vemos, el agua está un poquito más para abajo. El agua subió con unos 2 centímetros más. Esto indica el peso que tiene la piedra. Como les dije hace rato, tiene un empuje vertical de abajo hacia arriba. Si el vaso estuviera un poquito más lleno de agua, el peso de la piedra tirara el agua por los bordes, pero no es así.
Voy a quitar la piedra. Vemos que el agua vuelve a su estado normal. Bueno, espero que les haya servido este poco ejemplo que les doy del principio de Arquímedes. Gracias. Conclusión. Cuando un cuerpo es sumergido en un fluido cuya densidad es menor, el objeto no sostenido se acelera hacia arriba y flotará. En el caso contrario de esto, es decir, que si la densidad del cuerpo sumergido es mayor que la del fluido, este se acelera hacia abajo y se hundirá. Con esto se concluye que todos los cuerpos, al ser sumergidos en un fluido sumergido, se experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, pues los fluidos ejercen resistencia al sólido sumergido en ellos. Gracias al principio de Arquímedes, se puede calcular el volumen de los cuerpos irregulares sin la necesidad de fundirlos para transformarlos en figuras regulares.